Buenas noches, el día de hoy tenemos esta presentación en la cual yo elegí hacer una microclase sobre el atletismo. El atletismo. El atletismo, como opinión personal, representa una parte fundamental de lo que hoy conocemos como deporte y competencia. Podemos encontrar en su historia que fue una de las primeras oportunidades que la humanidad encontró una manera de ir a una competencia y desarrollar varias actividades en las cuales vamos a poder ir tan atrás como en el 776 antes de Cristo, donde los griegos pues ya tenían organizada una estructura que eran las Olimpiadas. En estas Olimpiadas se pueden encontrar una serie de actividades diferentes que hoy en día, incluso después de tanto tiempo, se siguen utilizando. En las Olimpiadas vamos a ver cómo surgieron las primeras ideas del deporte, del atleta, y cómo los campeonatos se fueron desarrollando desde muy antes. También podemos observar que en la historia de la humanidad, pues ya mencionado, en Grecia se generaron estas competencias. Como bien mencionábamos, el deporte organizado más antiguo se originó en los Juegos Olímpicos, que remota o data desde los 776 a.C., en donde las primeras Olimpiadas empezaron a aparecer y a desarrollarse en Grecia, dando así lo que hoy conocemos como las bases del deporte moderno y las competiciones modernas. En el año 396, el emperador romano Teodosio abolió los juegos. No se realizaron juegos durante 8 siglos. Después, entonces, alrededor del siglo XIX, se restauran las competencias de atletismo en Europa, donde podemos empezar otra vez a ver la vuelta de lo que serían los Juegos Olímpicos, y por eso de ahí su nombre, porque tomaron como honor de las Olimpiadas que se hacían en Grecia antigua, mantuvieron el nombre y se reinstalaron en Europa. De ahí vienen los famosos Juegos Olímpicos que hoy conocemos. De ahí su importancia en el día de hoy, en la actualidad. Desde el siglo XIX los Juegos se han celebrado en varios países, a intervalos de 4 años. Ya mencionábamos anteriormente que los Juegos Olímpicos provienen de estos Juegos antiguos que se realizaban en Grecia, honorando. Los Juegos Olímpicos se celebraron, previamente dicho, desde el siglo XIX, excepto en los tiempos de guerra. Cabe destacar que todas las actividades deportivas, sean Juegos Olímpicos, incluso el Mundial de Fútbol, se tuvo que cancelar debido a las guerras de 1938 y 1945, que bien sabemos son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1986, se iniciaron los Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia. Volvemos al punto. ¿Por qué se celebra tanto en Grecia? Porque la historia nos muestra que estos juegos fueron relacionados directamente y creados aquí en este país, en esta región. Luego, en 1913, se fundó la Federación Internacional del Atletismo Amateur, por sus siglas IAAF, donde básicamente regula todo lo que es el deporte, sus reglas, sus leyes. Es el organismo rector de las competencias de atletismo a escala internacional. Como bien mencionábamos antes, lo regula, lo gerencia, lo administra, pone las reglas, es, por decir así, el gobierno de este deporte. Uniforme. El uniforme constituye una parte muy importante del atletismo. ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí, el uniforme le va a dar la flexibilidad y la optimización al cuerpo humano de realizar todos los movimientos que se deben elaborar para poder llevar a cabo el deporte y el atletismo de la mejor manera posible, visto que si usamos la lógica, mientras más ropa o más limitemos al cuerpo, va a ser más difícil elaborar saltos, correr, entre otras cosas. Los elementos utilizados en el atletismo, pues son varios.
y voy a tratar de explicarles cómo funcionan y cuáles son estos elementos. Como podemos ver en esta gráfica, un estadio o una pista de atletismo debe medir al menos 400 metros, porque esta va a agrupar o va a estar diseñada para desarrollar varias actividades al mismo tiempo. Consta de 8 carriles en anillo y 9 en recta principal, acorde a las normas reglamentarias. ¿Por qué las normas reglamentarias? Porque aquí, como bien explicábamos antes, se van a desarrollar varias actividades, como por ejemplo, el salto de altura, tenemos el lanzamiento de jabalina, tenemos el salto de pértiga, tenemos el lanzamiento de martillo y disco, tenemos el lanzamiento de peso y la pista en general para las carreras a velocidad o de testigo. Tenemos banderines blancos que también significan que la persona, por ejemplo, en la actividad de competencia de velocidad, significa que llegó a la meta o a iniciar la carrera. Luego tenemos el photo finish, que como en inglés significa, es una herramienta que se utiliza para poder tomar una foto justamente en el tiempo que los competidores llegan a la meta para entender o comprender quién fue el que ganó la carrera. Muy importante en el atletismo. Sin esta competencia, sin esta herramienta, en los tiempos de antaño era muy difícil determinar quién fue el ganador. Tenemos la campana. En otro de los segmentos también la campana puede indicar el inicio o el final de una actividad, así como también la cinta métrica, o también vamos a tener por aquí el cronómetro, muy importante para medir tiempos, carrera, tiempo en cuanto tú te puedas entrenar, porque en un entrenamiento medirlo es muy importante, sobre todo en estas competencias. Luego por aquí tenemos la jabalina, tenemos el disco y las balas son importantes porque es la actividad donde nosotros lanzamos el disco, y las balas también se necesita el peso para tirar, que el atleta va a disponer para lanzar la bala, así como tenemos los tacos de salida. Después también tenemos otros implementos que vamos a poder ver a continuación, como puede ser la valla, donde el atleta debe correr para poder saltarlo. Tenemos el martillo de lanzamiento, donde, bueno, su propia descripción del nombre, por su naturaleza, podemos entender que es un martillo que se lanza y el ganador es el que lo logra lanzar más alto. Luego tenemos la colchoneta para saltos. Aquí el atleta debe exigirse porque tiene que pasar la línea. Y el testigo, muy importante en las carreras de testigo, donde se va a evidenciar qué competidor va ganando a medida que este testigo se vaya pasando entre los competidores de la carrera. También aquí podemos observar algunas ilustraciones donde podemos ver cómo juegan, cómo saltan estos dibujos animados, la carrera y todas estas actividades ya mencionadas. Aquí sobre todo está la jabalina, como pueden observar. Son competencias y sobre todo estos fundamentos que vamos a dar a continuación más a detallado. Los saltos es proyectar el caminar de forma aérea, como bien mencionábamos antes. Muy importante también, volviendo al tema de los uniformes, porque son importantes. Miren la flexibilidad que se necesita para poder elaborar todos estos saltos. Por cierto, este es mi favorito. Tenemos el lanzamiento, como mencionábamos antes en la explicación previa. Es impulsar un objeto con la mano y un fin determinado. Ahí lanzar la jabalina lo más lejos posible y se cuenta por yardas. El que logre en estos actividades, la naturaleza es que el que logra lanzar más lejos, pues el objeto, ya sea la jabalina, ya sea el martillo o ya sea el disco, pues es el que gana en estas competencias de lanzamiento. Luego tenemos, por otro lado, y mis favoritas, las carreras,
donde es una sucesión de pasos con una aceleración moderada, según la ciencia. Pero también hay varios tipos de carreras, están a velocidad, se pueden ver a velocidad, puede estar el testigo, pueden haber varios tipos en esta actividad de la misma. El correr, en el correr podemos ver cómo los atletas o cómo los atletas necesitan impulsarse a toda velocidad, es una sucesión de pasos acelerados, como dice aquí, a toda velocidad para poder lograr y alcanzar la meta antes que los otros competidores, es su naturaleza para poder... En resumen, el atletismo se puede entender como este grupo de actividades que conforman al atletismo en sí. Aquí, como por ejemplo, podemos ver en estas ilustraciones los diferentes tipos de actividades que se pueden realizar en el atletismo. Están los lanzamientos, están el correr, que serían las carreras, están los saltos. Y de verdad que yo quiero resaltar una de las cosas que a mí más me gusta de este tema y por qué lo seleccioné, cómo la historia de la humanidad nos regaló este hermoso deporte que es el atletismo, y pensar que viene desde un punto de la historia tan remoto y que ha sobrevivido tanto tiempo y que sigue vigente hoy en día en las Olimpiadas, me parece algo súper interesante y a tener en cuenta para las generaciones futuras, que hay que preservar su importancia y que es un patrimonio de la humanidad este deporte. Muchas gracias, mi nombre es Vincenzo Bianco y espero que hayan disfrutado de la clase. Gracias, profesor.